Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. ¿Qué tal? Ya estamos en este espacio de Revista de la Universidad de México. Desafortunadamente hoy no podrá estar con nosotros el maestro Ignacio Solares, director de la Revista de la Universidad y por lo tanto de este programa, pero nos da mucho gusto saludar hoy al doctor Andrés Sandoval del Instituto de Física de la UNAM, con quien platicaremos sobre uno de los proyectos yo creo que más ambiciosos que ha tenido la UNAM en el ámbito de la ciencia. Se trata del Observatorio HOC de rayos gamma. Andrés, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Guadalupe. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues no sé qué pienses tú, pero yo sí pienso que es uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido la UNAM. Pues realmente sí es un proyecto importante y grande, y hemos tenido la suerte de que ha sido una gran colaboración entre muchas instituciones de México y de Estados Unidos, que se ha dado pocas veces de esta magnitud. Bueno, hay que decir que este observatorio está en la Sierra Negra de Puebla, muy cerca de donde está el observatorio de Tonantzintla. Está como a 100 kilómetros de Tonantzintla, está realmente en el Parque Nacional del Pico de Orizaba. Del Pico de Orizaba. Bueno, sí. ¿Qué te parece si vemos un reportaje? Porque un equipo de aquí de TV UNAM estuvo por allá un poquito antes de que el observatorio se inaugurara oficialmente, sí. Y tenemos imágenes maravillosas del sitio y algunas entrevistas con quienes están ahí trabajando. ¿Cómo no? Bueno, vamos al reportaje y ahora regresamos. ¿Sabías que tu cuerpo es atravesado en este instante por partículas de rayos gamma? Los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética de origen espacial que no puedes percibir ni sentir. Sin embargo, son ondas más potentes que los rayos X. Para estudiar estas partículas se creó el HOC. Bueno, este es un proyecto único en el mundo. Entonces, es un proyecto binacional entre Estados Unidos y México, donde hay alrededor de 11 universidades de México y 17 de Estados Unidos. Y el financiamiento de este proyecto por la parte mexicana está dado por CONACYT y por la UNAM. Es un observatorio completamente diferente. Los rayos gamma y los rayos cósmicos no son visibles, no se pueden reflejar, entonces no podemos utilizar espejos ni ese tipo de técnica para hacer estos estudios. Para eso utilizamos grandes cantidades de agua. Ubicado a 4.100 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 4.3 grados en promedio, el HOC se compone de 300 tanques cilíndricos. Cada uno contiene 188.000 litros de agua ultrapura. Por la parte de arriba hay una escotilla que se abre y pueden ver estos hilos. Este es un hilo especial, es un hilo de Kevlar que es muy resistentes, con lo que se hacen los chalecos antibalas, y tiene aquí una bolita de plástico. Entonces desde arriba se monta aquí en esta parte el sensor que va a detectar la luz producida. Y las señales que observamos dentro de esta pantalla son la energía depositada por las partículas, además de que estamos generando 1 terabyte de datos por día. Hay muchas cosas que no se saben sobre los rayos cósmicos y los rayos gamma. Los objetos que tratamos de estudiar con este observatorio son explosiones de supernovas, núcleos de galaxias activas, agujeros negros supermasivos. Sitios como Chacaltaya en los Andes bolivianos o el Tíbet en China compitieron para tener este observatorio. Sin embargo, en el 2007 el volcán Sierra Negra de Puebla fue el seleccionado. Es un gran orgullo para nosotros y la UNAM el haber creado un instrumento único en el mundo en este momento. Es el observatorio de rayos gamma de alta energía más poderoso en el mundo. Esto nos permite hacer ciencia de frontera desde México. Esto posiciona a México en la astronomía de altas energías hasta el momento como el primer lugar, porque no hay otro lugar donde se tenga ese tipo de laboratorios. El HOC funcionará las 24 horas del día durante los próximos 10 años, tiempo que durará el proyecto, con el objetivo de ser una fuente de conocimientos y de desarrollo científico.
Bueno, Andrés, pues ya vimos este reportaje que nos trae mucha información sobre lo que es este gran proyecto. Por cierto, en un día que nevó allá en la Sierra de Puebla, ¿verdad? Sí, vi que les tocó un clima medio extremo. Medio extremo. Pues eso fue hace apenas unos meses antes de que se inaugurara oficialmente el observatorio. Pero bueno, estamos viendo que México fue asignado, digamos, fue elegido para ser la sede de este proyecto, de este observatorio. ¿Cuáles fueron los requisitos para que se tuviera que escoger el lugar para poner este observatorio? Sí, había varias condiciones que tenía uno que tener para poder hacer este observatorio. Una de ellas es que fuera a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esa es porque las partículas que crean con los rayos gamma cuando chocan en la atmósfera tienen el máximo número de partículas como a 6.000 metros de altura y luego se van absorbiendo en la atmósfera y ya a nivel del mar llegan muy pocas. Ajá. Entonces tiene uno que ir a bastante altura para determinar estas partículas y de ahí deducir cuál es la dirección y la energía del rayo gamma original. Y a diferencia de otros observatorios que utilizan cristales o espejos, este observatorio utiliza el agua. Sí, es realmente algo fabuloso el que poder observar con detectores de agua la luz más energética del universo. Es algo sorprendente que con grandes contenedores de agua se pueda hacer esto, hacer astronomía de alta energía. Y a ver, ¿cómo funciona? Explícanos cómo llegan estos rayos, qué son los rayos gamma, cómo llegan a reflejarse en el agua y qué tipo de datos arrojan para lo que ustedes están buscando. Sí, los rayos gamma de muy alta energía es una partícula como la luz, una partícula electromagnética, pero de muy alta energía, de millones de veces más energía que la luz visible. Y estos se producen en muy pocos lugares en el universo donde hay fenómenos ultraenergéticos, muchos de ellos relacionados con hoyos negros en las galaxias, hoyos negros en el centro de las galaxias. Los rayos gamma viajan por el universo por millones de años y de repente llegan a la atmósfera y en la atmósfera chocan, no pueden penetrar la atmósfera como la luz visible, pero al chocar crean una cascada de partículas y estamos utilizando a la atmósfera entonces como un detector. Esto nos permite crear muchas partículas de este rayo gamma original y nosotros las detectamos con estos 300 detectores de agua que tenemos en Sierra Negra. Esto nos permite entonces detectar las partículas que llegaron de esta cascada, medimos el tiempo de llegada de esas partículas con mucha precisión y de eso podemos entonces deducir de dónde venía, de qué dirección venía el rayo gamma. ¿Y esa información para qué sirve? Esta información nos permite hacer entonces un mapa del cielo, como se han venido haciendo desde hace miles de años, pero a una energía que hasta ahora nunca se había observado completamente. Vamos a hacer el primer mapa del universo a energías de rayos gamma de lo que llamamos teraelectronvolts. ¿Y qué información tendrá ese mapa? Este mapa nos va a permitir ver cuáles son los fenómenos más extremos del universo. Hay fenómenos dentro de nuestra galaxia que producen este tipo de radiación y hay mucho más fenómenos en galaxias muy lejanas fuera de nosotros. Y es estudiar estos efectos que es lo que nos interesa en este momento. Y bueno, si lo miramos en una situación más cotidiana, este estudio de las partículas y de los efectos de rayos gamma, ¿para qué va a servir? En primer lugar es, digamos, investigación pura, entender el universo, entender de dónde venimos y a dónde vamos. Es parte de este conocimiento que estamos adquiriendo poco a poco. Y realmente en astrofísica, los últimos 10, 15 años ha habido una revolución completa, de que antes eran puras especulaciones, ahora se tienen datos muy firmes de cómo ha evolucionado el universo desde el momento del Big Bang. Y nosotros queremos contribuir a esto. ¿Algunos datos que nos puedas dar ahora sobre ese tema? Sí, hay muchas medidas que se han hecho últimamente que han revolucionado a la astrofísica y una de ellas es el hecho de que en nuestro universo la gran mayoría de la materia que existe no la vemos. Es algo que no sabemos ni siquiera qué es. Toda la materia que conocemos
de átomos, en estrellas, en galaxias, es solamente como el 20% de toda la materia que existe en el universo. Y el resto, que se llama materia oscura, Sí. no se sabe qué es. Y es parte de lo que vamos a estar buscando, a ver si hay lugares en que podamos detectar esta materia oscura y elucidar de qué tipo de partículas o qué tipo de fenómeno es. Hace relativamente poco, el año pasado, se dio a conocer la partícula que le han llamado la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs, que fue descubierta en un colisionador en Suiza. ¿Cómo se compara los estudios que ustedes están haciendo con el que hicieron en este colisionador? Sí, este colisionador es un acelerador, una máquina que tiene partículas de muy alta energía y las hace chocar una contra otra. Nosotros en el Instituto de Física participamos en uno de estos experimentos que se llama el ALICE. En estas colisiones de ultra alta energía se pudo producir una partícula que se había postulado que debería existir, que es la que le va a dar la masa a todas las otras partículas. Va a decir cuánto va a pesar un electrón, cuánto va a pesar un quark U, un quark D, y un bosón de Higgs es lo que se estaba buscando y finalmente se ha encontrado, ¿sí? Esto es un proyecto que ha llevado más de 20 años en planearse, en construirse, en llevarse a cabo, y son miles de científicos los que han participado en ello. Nosotros estamos viendo ahora el macrocosmos a distancias muy grandes, en fenómenos todavía de mucho más alta energía. En el colisionador del CERN tenemos 14 teraelectronvolts como máxima energía. Nosotros vamos a ver como 100 veces más que esto. Tengo entendido que el observatorio Hawk abarca un radio muy grande de la bóveda celeste. Sí, el observatorio es un observatorio muy sui generis porque no tiene ningún espejo o que esté apuntando a algún lugar. Estamos viendo todo lo que pasa arriba de nosotros. Y como la Tierra gira, en un día cubrimos dos terceras partes de la bóveda celeste. Entonces estamos haciendo un monitoreo continuo, día a día, de 3/4 partes de la bóveda celeste. Y bueno, eso es, me imagino que algo sumamente difícil que haya en otros lugares, ¿no? Pues realmente sí, en este momento es el único observatorio que es capaz de hacer esto en este momento, ¿sí? Y nos va a permitir entonces, pues quizá duplicar el número de fuentes que se conocen de rayos gamma. Bueno, pues qué interesante toda esta información. Vamos a hacer una pausa, Andrés, y volvemos con más información sobre el proyecto. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. El Observatorio Hawk de rayos gamma se encuentra a 4.100 metros de altitud del sitio sobre el nivel del mar. 29 instituciones están involucradas, 14 de México y 15 de los Estados Unidos. El proyecto cuenta con 130 miembros activos, 80 académicos y 40 trabajadores locales. El detector y los contenedores cubren una superficie de 30.000 metros cuadrados. El observatorio funciona 365 días al año y utiliza 55 millones de litros de agua. A través de él se pueden observar 20.000 cascadas de rayos gamma por segundo y cada año se analizan 600 terabytes de datos. Bueno, acabamos de ver una numeralia de lo que ha implicado este proyecto, que ya decíamos, tiene muchas universidades, muchas instituciones y también muchos institutos de la UNAM que están involucrados en él, ¿no? ¿Cómo se da esta relación entre los diferentes institutos y qué ha implicado para una universidad como la UNAM el ser parte de este proyecto? Pues es algo que como físicos, astrónomos, nos es muy natural el colaborar en un grupo muy grande.
Por naturaleza uno tiende a ser individualista, pensar que uno sabe todo, que es el que va a descubrir las grandes verdades del universo, pero eso no es cierto en estos días. Para hacer este tipo de investigación se necesita colaborar, sobre todo en muchas disciplinas, con muchas capacidades de diferentes gentes en un proyecto común. Y por gran suerte lo hemos podido hacer en este proyecto. El Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Astronomía y el de Física han colaborado en este proyecto desde hace ya más de 8 años. Y bueno, me imagino que tiene un gran significado para la UNAM estar involucrado en esto, ¿no? Sí, para nosotros como parte de la UNAM es realmente un orgullo el poder tener un instrumento de frontera en México. Es algo que habíamos luchado mucho tiempo por tener. Habíamos estado participando en proyectos internacionales en otros países y ahora finalmente tenemos un instrumento que es único en el mundo, en México. ¿Qué inversión implicó este proyecto? Fue financiado por 3 partes. Cada parte puso cerca de $5 millones. 2 terceras partes vienen de Estados Unidos, del Departamento de Energía, a través del Laboratorio Nacional de Los Álamos, del National Science Foundation, a través de la Universidad de Maryland, y en México fue el CONACYT y la UNAM los que nos han financiado, y fue a través del Instituto de Física al que yo estuve a cargo de este proyecto de construcción. ¿De qué se compone este observatorio? Porque ya vimos en el reportaje inicial que hay unos cilindros muy grandes que están con agua y todo, pero en un terreno sumamente grande, que tiene que tener, me imagino, que cierta disposición con respecto a la bóveda celeste, ¿o no? Sí, en realidad nuestro observatorio ocupa cerca de 20,000 metros cuadrados con estos detectores de agua. Los detectores de agua en el centro tienen 3 detectores de luz muy, muy sensibles, que son los que nos dicen cuándo llegan las partículas, el momento en que llegan estas partículas a los detectores. Y eso es lo que nos permite entonces hacer este tipo de investigación. Y realmente la mayor parte del trabajo es en la adquisición de datos. Tenemos una gran cantidad de electrónica que procesa todas las señales que llegan a estos detectores y grandes granjas de computadoras que analizan inmediatamente estos eventos y seleccionan unos cuantos que nos interesan, porque producimos cerca de algo así como 100 terabytes por día y solamente podemos escribir como 1 terabyte a discos. Entonces tenemos que reducir grandemente la cantidad de información que nos llega. Es relativamente nuevo este observatorio, creo que hace apenas un mes que se inauguró. Así fue, sí. Pero en este trayecto, ¿qué han alcanzado a ver? ¿Cuáles han sido han descubierto algo que les haya impresionado? El hecho de que es modular, porque está hecho de contenedores individuales, nos ha permitido que a partir del momento que teníamos 40 de estos detectores, empezamos ya a tomar datos y tomamos por varios meses con 40 tanques, luego con 100 tanques. Entonces realmente llevamos cerca de 2 años de estar tomando datos y analizando. Cuando tuvimos ya 100 tanques ya podíamos diferenciar entre rayos cósmicos y rayos gamma. Nos llegan como 1000 veces más rayos cósmicos, que son protones, partículas cargadas, que rayos gamma. Y la primera publicación que ya hicimos el año pasado, científica, fue sobre la distribución de llegada de los rayos cósmicos a la Tierra. Y se pensaría que iba a ser algo completamente isotrópicos, porque estos rayos cósmicos, que son partículas cargadas, son desviadas por los campos magnéticos en el universo. Y entonces olvidan completamente dónde se produjeron. Ya no se pueden encontrar las fuentes. Y nos llegan casi isotrópicamente. Sin embargo, hay 3 regiones en la bóveda celeste que nosotros observamos, que tienen un ligero exceso de llegada de rayos cósmicos de ahí. Y a lo mejor eso es un lugar en donde hubo una supernova muy antigua que todavía sigue emitiendo partículas. Se sabe que alrededor de nuestro sistema solar, como hace 10 millones de años, explotaron varias supernovas que limpiaron el espacio alrededor de nosotros en nuestra parte de la galaxia. Y a lo mejor esto es una de esas señales que estamos viendo. ¿Qué significa eso de que limpiaron el universo alrededor? El hecho de una supernova es el momento en que una estrella de gran masa
se le acaba el combustible nuclear, está haciendo transformaciones nucleares y de eso gana energía para mantener la gravedad, mantenerse inflada a pesar de la gravedad. En el momento que se le acaba la energía, entonces todo se colapsa y en ese momento explota, que es lo que se llama una supernova. Y esa explosión lanza tal cantidad de materia a muy altas energías, muy altas velocidades, que arrastra todo el gas que hay en la región interplanetaria intersolar alrededor de nosotros. En algún artículo que llegó a mis manos, leí que habían alcanzado a ver la sombra de la Luna. Sí, ese es uno de los efectos que medimos para calibrar el detector. Los rayos cósmicos, como les decía, vienen directamente del universo uniformemente, y la Luna, al ir transitando arriba de nosotros, los intercepta. No deja pasar a los que vienen y chocan con la Luna. Entonces, observando el cielo y siguiendo la Luna día tras día, vemos que siempre en donde está la Luna hay un decremento de rayos cósmicos. Eso es lo que le llamamos la sombra de la Luna. También el Sol hace su propia sombra. El Sol intercepta también los rayos cósmicos y con nuestro detector vemos una sombra del Sol en la llegada de rayos cósmicos. Son como escudos del... Exacto, sí. No permite que lleguen a la Tierra. Sí. Bueno, ya decías al principio que todas estas investigaciones se derivan de dos preguntas que nos hemos hecho los seres humanos desde el principio de los tiempos, ¿no? De dónde venimos y para qué estamos aquí. ¿Cómo resolver, digamos, estos cuestionamientos a través de los estudios que ustedes están haciendo? ¿Qué tipo de información nos van a dar? Pues tenemos información que estamos seguros que vamos a obtener y es sobre las fuentes que se conocen ya de rayos gamma. La vamos a estudiar continuamente día a día y ver cómo fluctúan, cómo cambian de brillantez con el tiempo. Estas fuentes son restos de estas supernovas dentro de nuestra galaxia o en las galaxias cercanas, como las nubes de Magallanes, o son producidas en galaxias muy lejanas que tienen lo que llamamos hoyos negros activos, que tienen en el centro de la galaxia una masa de cientos, miles de millones de masas solares, que en el momento que están tragando estrellas o nubes de gas, emiten chorros de partículas y rayos gamma. Y observar cómo varían en el tiempo es algo muy importante para entender estos fenómenos que a final de cuentas están relacionados con algo que conocemos muy poco, que es la gravedad cuántica. Las regiones en donde la gravedad es tan grande que es la fuerza dominante completamente. Sí. Y también vamos a buscar otro tipo de señales, como les decía, esto de materia oscura. Ver si realmente existe un lugar en el universo en donde se pueda detectar este tipo de materia. ¿Y eso nos va a arrojar información, digamos, sobre lo que es nuestra galaxia o más allá de lo que es nuestra galaxia? Pues sabemos que nuestra galaxia, para existir como es, debe tener como un radio muchísimo más grande que el de estrellas visibles de materia oscura. Entonces estamos seguramente dentro de la materia oscura, pero sin embargo no sabemos qué es. Y seguimos sin saber lo que es, pero ¿ustedes tienen alguna pretensión de encontrar esa información? Pues estamos buscándola, sí. Ajá. Sí. Y además de esta información, ¿qué otra información piensan ustedes que van a encontrar? Estamos también estudiando un fenómeno que se llaman destellos de rayos gamma. Ajá. Es un fenómeno que en galaxias muy lejanas sucede como una vez por día, en donde chocan dos estrellas de neutrones, que son los restos, la ceniza que quedó de una supernova, y cuando estas dos chocan, se encuentran de repente dentro de estas galaxias, se convierten en un hoyo negro, y en ese momento también lanzan chorros de partículas. Esto todavía es un fenómeno que se entiende poco, y nosotros vamos a buscar las señales de esto a mucho más altas energías que lo que se ha detectado hasta ahora. Pues qué interesante. Se dice que este observatorio va a funcionar los próximos 10 años. Pues nosotros tenemos el compromiso de explotarlo por los siguientes 10 años. A los 5 años se va a hacer una revisión,
se va a ver cuáles son los logros, cuáles son las capacidades futuras, cuáles son los proyectos de las nuevas generaciones de científicos que quieran hacer con esto. Y se va a programar otros 5 años más de explotación. Y después de eso, pues tendremos que ver. ¿Es competitivo todavía? ¿Es interesante? Sí. No sabemos en este momento. ¿Por qué es esta situación? ¿Porque los aparatos tienen cierto periodo de vida? ¿O? Pues seguramente si operamos más de 10 años, en el transcurso tenemos que cambiar la electrónica que utilizamos para analizar los datos. Es electrónica ya diseñada hace tiempo y hoy en día se puede hacer cosas mucho mejores. Entonces, si conseguimos el financiamiento necesario, pues lo vamos a cambiar lo más pronto posible para poder operar todavía más tiempo. Andrés, pues esperamos que en estos próximos 10 años nos den un poco de luces sobre sí. de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y te agradezco mucho que hayas estado en el programa y felicidades por este proyecto. Fue un placer, Guadalupe. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.